¿cómo están, queridísima audiencia? Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más en nuestro Cafecito con Amor, en este programa especial que, si no se han dado cuenta, parece que va a ser recurrente con nuestros invitados. En la ocasión pasada tuvimos a nuestra experta, la licenciada Fabi, y en esta ocasión tenemos a nuestra experta, compañera y querida amiga Andrea Damián, especialista en terapia con adolescentes, tiene un grupo, ya les hablará de él más adelante, y está realizando su maestría en terapia familiar sistémica. Tengan toda la confianza de que el tema que vamos a hablar el día de hoy lo conoce perfectamente. Junto con nuestras queridísimas terapeutas de pareja, Lore y Sandy, ya las conocen, y recordarán que en nuestro capítulo pasado hablamos acerca de cómo es que los padres podían afrontar el diagnóstico de un hijo. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Envíen sus comentarios, mándenos pues lo que ustedes nos quieran mandar. Una transferencia sería maravilloso, pero mándenos también sus casos. Los dejo el día de hoy con nuestras expertas y díganme, chicas, de qué opinan de nuestro tema del día de hoy. Gracias, Cafecito, por esa presentación tan maravillosa. Andy, bienvenida a este tu espacio. Te damos la más calurosa bienvenida. Y no sé si gustas presentarte. Ay, muchas gracias primero para ambas por invitarme a Cafecito con Amor. Un sueño estar aquí. Mucho gusto para todos. Yo soy la psicóloga Andrea, trabajo con adolescentes y con algunos adultos, todavía con algunos pequeñines. Y pues como se les comentó, estamos aquí estudiando también la maestría en terapia familiar sistémica. Por aquí vamos a andar apoyándoles en cualquier situación que ustedes gusten. Nos pueden mandar, como decían los comentarios, sus notitas, lo que les gustaría saber. También estoy a favor de aquello de la transferencia. Vamos a dejar los números de cuenta aquí abajito por si gustan tenerlos ahí a la mano. Y pues bueno, igual un gustazo estar aquí con ustedes, chicas. Un abrazote, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Andy, gracias por estar aquí y bienvenidos todos ustedes a un episodio más de Cafecito con Amor, que estamos de manteles largos porque estamos en el número 20. Así estamos felices de tenerte aquí, muchas gracias por venir y vamos a retomar, ¿qué les parece? El tema de la semana pasada que hablábamos de qué es lo que pasa cuando los padres reciben un diagnóstico y le afecta a la pareja. Es correcto, mi Lore. Ahora, pero antes de comenzar, quiero recordarles que activen la campanita, que nos manden sus comentarios, que se suscriban, que nos regalen un like, ¿vale? Entonces, Lore, tú acabas de decir cómo enfrentan los papás el diagnóstico, ¿no? Creemos más bien que muchas veces los papás no saben cómo abordar el tema o cómo expresarlo incluso con la familia. Y Andy, ¿tú qué nos puedes platicar? Cuando tú das un diagnóstico a tus pacientes, ¿cómo los papás reciben este diagnóstico y cómo los estás enfrentando, no? ¿Cómo es este diálogo? Fíjate que es una cuestión bien interesante, Sandy, porque vienen muchas cosas acompañadas. Para empezar, lo platicaban también ahí en el episodio pasado. Si no lo han visto, vayan a echarle un ojito. Sí es algo muy importante trabajar el tema del duelo del hijo ideal o del hijo idealizado, porque hay muchas cosas que suceden dependiendo del diagnóstico que se esté dando y que muchas veces viene acompañado de, bueno, es que son conductas normales, es un niño normal, es una niña normal. Pero cuando viene oh sorpresa, está saliendo de la neurotipicidad o lo neurotípico, ¿cómo se derrumba ese mundo? Es una cuestión bien impresionante porque vienen muchas cosas acompañadas, el tema del duelo, saber que algo está pasando y que se tienen que trabajar muchas cosas, el desconocimiento, también la estigmatización de los diagnósticos es una cuestión que se tiene que trabajar muchísimo porque sí, hoy en día, pleno 2025, todavía hay cosas que están muy castigadas. Entonces, por supuesto que viene muchísimo acompañamiento, tiene que haber mucha psicoeducación y mucha información viable, confiable, para que los papás también empiecen a trabajar. Entonces, se tiene que trabajar mucho el acompañamiento para con los papás, sobre todo cuando hay un nivel de resistencia. Vienen muchas veces acompañados de esa resistencia, decir, no, es que, ¿cómo que no es un niño normal?
Y entonces ahí viene la aclaración. No, sigue siendo un niño dentro de lo que cabe normal. ¿Por qué? Porque no le está saliendo otro bracito, no le está saliendo otro piecito. Solamente es una característica que se agrega al pequeño. Viene mucho ahí que trabajar. Oye, Andy, pero nosotros sí platicábamos la semana pasada de que se enfrenta el duelo, pero también no sé qué tanto hay otras emociones que se enfrentan los papás. No sé, yo he visto que también hay mucho miedo y enojo y culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo aborda un terapeuta porque decimos, bueno, los padres son los que traen a los niños a la terapia, ¿no? Y entonces los niñitos son los que están, o los adolescentes son los que vienen a terapia, y los papás también requerirían un apoyo adicional porque también ellos están enfrentando varias emociones que tienen que canalizar. Claro, fíjate que ahí abordas un tema muy interesante porque efectivamente vienen muchas cosas. Viene sí la parte del duelo del hijo idealizado, de la expectativa que se tenía del peque o de la pequeña, pero también vienen muchas otras cosas. Viene culpa, viene saber qué fue lo que pasó, fui yo, y también hay otra cuestión, cuando se empiezan a aventar la pelotita, es que seguramente fuiste tú, es que yo te dije que fuéramos con este médico para este tema en particular. Entonces, hay mucho que trabajar con ellos. Viene mucho, así como mencionas, el tema de la culpa y viene mucho el tema de la tristeza, del decir, ¿qué lo origina? Porque es la pregunta con la que también llegan. ¿Qué le dio origen? ¿Por qué es así? ¿Qué pasó? ¿Fue durante el embarazo? ¿Fue durante el parto? ¿Qué ocurrió ahí? Y es mucho para trabajar con ellos y sí necesitan un acompañamiento especializado, un acompañamiento diferente, que vaya de la mano también del proceso del pequeño. ¿Para qué? Para que vayan trabajando juntos. Esa es la meta, que juntos lo vayan trabajando, que los papás puedan ir acompañando a su pequeño en el proceso y que el pequeño no se sienta excluido diferente, porque muchas veces también pasa eso. Muchos papás caen en la sobreprotección y entonces empiezan a generar o crear burbujas para que su pequeño empiece a sentirse también muy aislado, y eso en niños y en adolescentes repercute un montón en la confianza, en la seguridad, en cómo se va desenvolviendo en su entorno. Entonces sí, necesitan una guía prácticamente paso a paso de qué es lo que tienen que trabajar, de qué es lo que tienen que hacer. Y puede volverse un poco más complicado cuando sí hay cierto rechazo por parte de alguno o de los dos papás. Eso es un tema que se tiene que abordar también. Fíjate, Andy, que la semana pasada nosotras justamente decías, ahorita que dijiste las burbujas, ¿no? Nosotras comentábamos lo que pasaba, por ejemplo, si íbamos al centro comercial y nuestros hijos empezaban a saltar por los pasillos y de repente quiero esto y quiero aquello y empiezan a agarrar y de repente llegan, no sé, a la estantería del café y se cae el café, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes sugerir, por ejemplo, a esos papás que viven, por ejemplo, este tipo de situaciones? ¿Qué tipos de reglas o límites se deben de poner justamente para este tipo de situaciones? Ok, ahí, ojo, algo muy importante a trabajar es el tema de los acuerdos y de las comunicación, o de la comunicación que tengan como papás. ¿Por qué? Porque como pareja, ustedes son el primer centro de control que hay. ¿Para qué? Para que el entorno no estigmatice al pequeño. Porque efectivamente luego vienen acompañado de, ay, ya viste, no logran controlar al niño. Qué maleducado está ese pequeño. Cuando la realidad es que el entorno, por estar justamente afuera, no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, papás, ahí primero comunicación para no entrar en pánico, porque cuando se entra en pánico se pierden muchas cosas. Primero, el control de la situación. Ustedes, en cuanto empiezan a trabajar los diagnósticos, pueden ir generando reglas. A ver, ya sé que a mi pequeño le llaman la atención ciertas cosas en particular, no vamos a evitar que le llamen la atención. Sin embargo, podemos generar acuerdos para decir, ¿sabes qué? Tenemos que conseguir o comprar esto, por ejemplo, en el súper. Y entonces, una vez que terminemos esta lista, vamos a pasar a este pasillito que te llama la atención, y entonces podemos explorar este pasillito, y dependiendo de cómo estemos en cuanto a qué objetivos se tengan,
ver cómo se negocia esa parte también con el menor. Muchas veces pasa, y lo hemos visto, que los niños agarran y pasillo que ven, pasillo de que quieren agarrar algo porque algo les llama la atención, ya sea porque algo brille, porque hace ruido, porque es de su caricatura o serie favorita, y entonces lo ven y quiero este cereal que tiene la imagen de mi personaje favorito, o quiero este juguetito, quiero este platito. Generar acuerdos, a ver, ¿qué es lo que se puede hacer? Poner un límite en cuanto a cuántas cosas se puede tener acceso en ese momento, y entonces también poner un límite en el tiempo, cuánto tiempo se va a disponer para estar en ese espacio en particular, porque muchas veces pasa, y los entendemos en ese sentido, no se tiene tal cual el control al inicio de toda la situación, sin embargo se puede hablar para establecer un tiempo de 1 hora, 45 minutos, y decir, durante este tiempo vamos a abordar o trabajar esta parte que es conseguir el súper, el objetivo es el súper. Entonces vamos por el súper, acomodamos todo lo que necesitamos y te puedes llevar 1 o 2 cositas. Eso es algo que se puede trabajar con su peque, pero sí es importante tener el tema de la comunicación. Y entendemos, y también lo platicamos, que eso es anticipadamente, para que cuando ya llegues al súper ya tengas todo estructurado, porque en muchos de los trastornos hablábamos de TDAH, es importante el estar más estructurado y que todo sea con anticipación, porque si no luego empiezan las discusiones. Claro, ahora fíjate. Entonces, ¿dónde empieza la regla y dónde empieza el límite? ¿No? Porque acabas de decir algo bien importante, ¿no? Nos tenemos que anticipar para cuando llegamos al súper. Entonces, yo estoy poniendo una regla y en el súper voy a poner el límite. Vamos a pasar pasillo por pasillo. Eso es lo que estoy entendiendo, Andy. Ok, aquí, ojo, sí es algo también muy importante porque muchas veces confundimos qué es una regla y qué es un límite. Una regla puede ser desde antes de ir al súper, una vez que se tenga trabajado todo esto. Cuando vayamos a bajarnos del carro, tienes que tomarme de la mano en todo momento y no te puedes separar de mí, ¿no? Ahí estamos con la regla. Límite, vamos a estar 45 minutos haciendo el súper y a lo mejor no es tal cual recorrer pasillo por pasillo, sin embargo, de los pasillos que se vayan a recorrer, sugerencia también llevar una listita para ir organizados y poder ir directamente hacia donde van y que entonces esos 45 minutos no se conviertan en 2 horas, porque muchas veces pasa que no se lleva un orden de qué es lo que se va a comprar, que se va a adquirir, y también pasa que se me antojó este chocolatito que está aquí como papá, como mamá, o ya vi este dulcecito que a mí me gusta mucho, y eso consume tiempo. Entonces, sí es importante tener organización y establecer justamente el límite de tiempo, por ejemplo, de 45 minutos, 1 hora, para poder elaborar todo lo que se tiene que, toda la tarea que se tiene que elaborar y entonces ir directo al punto y que ese pequeño también se puede ir acostumbrando a trabajar con tiempos, siguiendo reglas, no te puedes separar de mí, o a lo mejor si todavía está muy pequeño y lo podemos subir al carrito, no podemos estar agarrando las cosas que estén ahí alrededor porque podemos provocar un accidente, tener ahí como todas las medidas de precaución, son cosas que se tienen que ir trabajando poco a poco. Andy, entonces tú, cuando tienes ese contacto con los papás de tu consultante o de tu paciente, son las cosas que tú abordas con ellos para que ellos empiecen a aprender. Porque estamos hablando de qué hago cuando me dicen que mi hijo tiene un trastorno. Entonces, ¿qué es lo que sigue, no? Porque tú trabajas con el chico en la consulta, pero también tu trabajo es con el papá o con los papás, y qué difícil cuando están, o es un matrimonio, o son papás separados, o sea, también eso, cada quien va viviéndolo, y muchos papás también etiquetan al hijo. Fíjate que sí, ahí hay algo que se tiene que trabajar muchísimo con los papás, es el tema de las etiquetas. Dependiendo del caso, por supuesto que va a haber situaciones en las que se pueda compaginar súper bien y habrá situaciones en las que no. Por ejemplo, caso de papás que estén juntos, van a buscar en la mayoría de las veces sí compaginar y generar acuerdos. La meta también muchas veces es en esa misma sesión que se está trabajando con los papás, establecer por escrito
los acuerdos que se van a trabajar con el peque, con la pequeña o con el adolescente, porque incluso con adolescentes todavía es necesario involucrar a los papás. Así el niño tenga o el chico tenga 17, es importantísimo que los papás estén involucrados para que puedan apoyarlo y guiarlo en este proceso que es el adaptarse a lo que es su realidad, porque ahí hay un tema que también tenemos que abordar. Cuando se da un diagnóstico no se habla de que pertenezcan a un mundo diferente. Tenemos que entender que están en nuestro mundo también. Y es una perspectiva de la realidad totalmente diferente y que ellos tienen que ir integrando poco a poquito. Y si no se les da el acompañamiento que necesitan, el trabajo que les va a costar después es impresionante. Entonces sí, con los papás es paso uno, abordamos el tema del diagnóstico, abordamos la información, se les solicita que se vuelvan expertos en el tema del diagnóstico, que lean, que investiguen, si hay libros de apoyo, los mandamos con los libros de apoyo, si hay videos, películas que pueden ver, yo me manejo mucho también con películas, por supuesto que les mandamos películas, porque entiendo yo también que es un mundo más dinámico, entonces necesitamos todo el apoyo visual y auditivo y táctil que podemos tener, entonces se les dan herramientas y una vez que tienen toda la información empezamos también a elaborar estrategias, a ver qué acuerdos va a haber en casa, cómo va a funcionar, cómo pueden apoyar los dos, cada quien sí por separado, pero también juntos, en el caso de que estén juntos como pareja y cuando están separados, es lo mismo, establecer acuerdos para que haya situaciones similares en los dos espacios. Sabemos que no se puede generar todo al igual al 100%. Sin embargo, si podemos llegar al 50, al 75, pues podemos ir avanzando también en ese sentido. Que existan normas similares, entendemos que las rutinas también van a cambiar muchísimo de un espacio a otro, sin embargo, mientras el pequeño se pueda acoplar de la misma manera a los dos espacios con algunas cosas básicas como reglas, con eso estamos cruzando hacia el otro lado y estamos subiendo un escaloncito más para este proceso de adaptación del pequeño o de la pequeña. Me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? En esta parte de nos tenemos que adaptar, ¿no? Que no lo veamos como que ellos son diferentes, ¿no? Sino nosotros también, los que somos normales, como nosotros también tenemos que, es decir, llega un diagnóstico y me estoy yendo a una discapacidad, ¿no? Una discapacidad motriz podría ser, ¿no? Que a veces el entorno no entiende, ¿no? Por ejemplo, les voy a platicar, mi suegro perdió una pierna, entonces anda con su bastón, pero la gente vive tan deprisa hoy, ya no es tan empática, y entonces lo atropellan, ¿no? O sea, les vale gorro si viene con el bastón y lo atropellan. Entonces, ¿cómo también podemos ir transformando ese mundo, Andy, donde el mundo se tiene que adaptar, nosotros nos tenemos que adaptar al mundo, ¿no? En estas discapacidades que también hacen falta muchas rampas, ¿qué pasa con todo esto? Porque también los papás que viven ese tipo de situaciones se enojan y prefieren no salir o prefieren estar aislados, ¿no? Lo comentábamos como en el caso de espectro autista, ¿no? Que prefieren, no salgo porque se vaya a... Entonces, ¿cómo podemos llegar a la aceptación de esto que estamos viviendo? Sí es algo muy complicado y necesitas tener también como persona en general mucha conciencia de ciertas cosas. Yo lo veo como una conciencia de privilegios. Privilegios desde el momento en el que te puedes mover libremente, pero cómo desde tu libertad puedes ayudar a otro a generar esa libertad. ¿Cómo puedes apoyar? ¿Qué granito de arena vas a aportar tú como persona que está buscando justamente generar un cambio desde tu empatía para que estos casos no se vean justamente aislados? En términos muy generales, el mundo es un mundo diseñado para personas neurotípicas, que hoy en día no son tan comunes como las neurodivergencias. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que se ha estado haciendo en muchos espacios, en muchos entornos? Los van adaptando.
y los van adaptando no solamente con el tema de las rampas. Vemos que hay también ahora en las plazas los elevadores, que ya hay otras cuestiones que no son solamente las escaleras eléctricas o las escaleras estáticas, ¿no? Sino que también ya hay elevadores, que ya hay más códigos braille, que ya hay más cuestiones como aprender y hay más interés en aprender la lengua de señas, que es algo muy importante también, y que eso también va rompiendo nuestras propias burbujas, porque nosotros tenemos burbujas propias. No solamente es el otro, no nos podemos enfocar en, ay, es que es él se tiene que adaptar y no nos podemos guiar con la supervivencia del más fuerte, eso ya no aplica. Aquí es mi burbuja se tiene que romper para entonces yo poder entender el contexto del otro, empatizar y entonces poder generar un cambio que sea pequeño si ustedes quieren, a lo mejor desde sus espacios, sin embargo lo están haciendo. Esto también con respecto a personitas con espectro autista, se sabe y es conocido que hay ruidos o estímulos que les resultan así como muy aversivos, que les hacen sentir mucha incomodidad. Si conoces a alguien con esta situación, tú también puedes tomar acciones para que esta personita se sienta involucrada en el proceso social. No es nada más un, ay, bueno, que él se adapte, yo me voy en mi burbuja. No, es cómo puedes colaborar tú, qué puedes hacer tú para contribuir a generar esos espacios. Andy, es que dijiste algo que a veces siento que a los papás se les abren unos ojotes grandototes cuando les dicen, es que tu hijo es neurodivergente. Y entonces dicen ellos, ¿what? ¿Eso con qué se come? Entonces, ¿cómo tú abordas eso con el papá para que no abra? Porque de por sí están asustados, de por sí tienen un mundo que se les vino encima y nosotros a veces les salimos con que es que en un mundo neurotípico tu hijo es neurodivergente. ¿Cómo lo manejas? Para empezar, el esquema familiar vive con una rutina y vive con ciertas creencias. Creencias, como les mencionaba al inicio, de que es un niño normal, es una niña normal, es un adolescente normal, se la vive en su cuarto, está con su celular viendo videos, pero ¿qué tanto deja de ser normal en el entorno? ¿Va? Entonces, sí es importante también ir preparando e ir brindando información para los papás que justo tenga que ver con lo que está sucediendo con su pequeño. Oigan, ¿saben qué? Tenemos que hablar de ciertos temas. Yo lo abordo de la siguiente manera. Nos estamos acercando a la sesión de diagnóstico, sin embargo, me parece importante que revise esta cuestión en particular. Por ejemplo, yéndonos a lo más básico que podría ser un déficit de atención, que sea nada más de atención. ¿Sabe qué? Necesito que revise en qué momentos puede perder la atención su pequeña. ¿Cuánto tiempo tiene su atención realmente? Y que ya después a partir de ahí empezamos a trabajar y que ya no se les abren los ojos así de ¿cómo crees? No, sino que es irlos preparando también poco a poquito. Oiga, ¿sabe qué es la hiperactividad? Me parecería importante que lo revisara. Oiga, ¿ha escuchado de los estímulos que son como muy fuertes para los niños? Valdría la pena que revisara qué tipo de estímulos son aquellos que son fuertes, para que tampoco les caiga la noticia de sopetón, porque luego es como venderles un balde de agua fría y los papás, aparte de que abren los ojos, se espantan y entran en pánico. No sé si han visto, esta es una referencia que yo ocupo con todos los papás y con todos los pacientes, un episodio de Bob Esponja, donde está buscando información según él en su cerebro, pero todo está incendiado y entonces entran en pánico y se les olvida todo. Eso es lo que pasa en la mente cuando se enfrenta uno a una cuestión de diagnóstico. Todo se quema, todo es caos. Y las mini versiones de nosotros están en caos aquí adentro porque empiezan híjole, entonces ya no es tan normal como yo pensaba. Y entonces ahora tengo que trabajar con calma y nos amanecemos, porque es un trabajo que va poco a poquito y poco a poco ustedes como papás pueden ayudar justo a que no se trate de meterlos a una burbuja con puerta cerrada, con 3 candados, sino que se va abriendo poco a poquito y que esa misma situación lo ayude a integrarse, que él se vaya dando cuenta. Ah, sí, este ruido no me agrada tanto. Y entonces él adquiriendo herramientas puede empezar a externarlo. Cuando ya esté más grande, ¿sabes qué? Nos estamos conociendo y tengo que decirte algo. Estos sonidos en particular no me gustan, por favor hay que evitarlos. O estas texturas o estos olores. Y entonces ellos solitos también se van apropiando de
de su momento, de su situación, de su integración social y van abrazando el diagnóstico. Y eso es algo muy importante. Yo me voy a la lista de siempre. Con esto que acabas de decir, bien importante, ¿no? Entonces, yo empiezo a ver en qué momentos mi hijo pierde la atención. Me voy a mi libretita, hago mi lista, estaba viendo la televisión y yo le pedí esto. Es un momento de distracción, no tengo su atención. ¿Qué tengo que hacer? Quitar la televisión y que me mire a los ojos, ¿no? Em, como papás también, ¿no? Es decir, yo no estoy expresando mis emociones y cómo le pido a mi chaparrito o chaparrita que exprese sus emociones y yo no lo hago. Entonces, en esta parte que acabas de decir, para que cuando llegue a ser más grande y diga, ay, es que este ruido en especial me molesta. Entonces, como papá, qué importante es, oye, ¿te está molestando esto, mi amor? Vamos a anotarlo. Y entonces a lo mejor con esta parte gráfica que me encantó del Bob Esponja, también cómo enseñarle a nuestros hijitos a expresar esas emociones. Sí, porque es la manera de ir apagando el fuego. Exacto. Porque entonces empiezas a notar y además, fíjense, llegamos a otra parte, porque después en algunos trastornos llegamos a la medicación, que es otro punto muy importante. Entonces, sí, y esas situaciones que dice Sandy, de ir anotando lo que está pasando, a la hora de llegar, si es requerido llegar a la medicación, van a ser anotaciones que le van a servir tanto al terapeuta como al médico. Fíjate que algo bien importante, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, algo que yo aprendí con la enfermedad de mi mamá es hacer bitácoras. Qué importante es tener una bitácora, de decir, mi hijo se enfermó de esto a tal fecha, irlo anotando, porque cuando llegas a una edad adulta, mamá, oye, que me enfermé de varicela. Sí, hijo, te enfermaste de varicela cuando estabas en la primaria. ¿Pero a qué edad tenía? Ay, mi amor, ni me acuerdo, ¿no? Oye, ¿y tuve temperatura? Ay, hijo, pues parece que sí, pero no me acuerdo. Tantas cosas que tenemos como papás en la cabeza que se nos va. Entonces, si hacemos una bitácora, va a poder ser más fácil ayudar a nuestros doctores, por ejemplo, a dar el diagnóstico certero, el medicamento certero. ¿Sabes también por qué? Porque es una cuestión también de seguridad para ustedes. Algo que no hemos abordado, que no es tanto competente el área de la psicología, pero es competente el área de la salud, es que muchas veces pasa que no tenemos ni idea de cómo estamos en salud. Y cuando se llega al tema, por ejemplo, de tener que tomar un medicamento para ciertos diagnósticos, qué importante es saber si hay alguna alergia, si hay alguna resistencia a algún medicamento, si hay alguna reacción, algún componente. Y esa falta de conciencia también nos lleva muchas veces a cuando ya estamos ahí, no saber qué hacer. Y se vuelve a encender el fuego. Que abordamos también un tema muy importante. Cuando se tiene que llegar en algunas ocasiones al tema o al uso del medicamento y viene otra resistencia. Porque ¿qué pasa? Vemos que empiezan a aceptar los papás el diagnóstico y ok, ya se están adaptando, se están integrando, aparentemente todo es miel sobre hojuelas. Corte A, les dicen, ¿saben qué? Vamos bien, sin embargo es importante acompañar con medicamento. Y entonces, otra bomba que se detona y los papás entran en resistencia otra vez, pero ¿cómo crees? Entonces la terapia no está funcionando, ¿qué están haciendo aquí? Alto, vamos a pensar en varias cosas. Primero, no es medicar por medicar. Estamos viendo que ha tenido avances y estamos viendo que puede tener todavía más si lo vamos acompañando del proceso y del procedimiento adecuado. No es porque nosotros tengamos así como un plan maquiavélico, es porque les queremos apoyar para que su pequeño tenga el desarrollo óptimo en todas sus áreas. Y se van a dar cuenta, claro que existe miedo, porque hace muchos años le tenían miedo al paracetamol. Hoy en día ya es como lo más normal y que dicen, tienes esto, dale un paracetamol. Y uno solito se lo toma, no me van a dejar mentir. Pero cuando se trata de un medicamento controlado, van a tener esta disponibilidad de los papás, es impresionante, porque es algo que están investigando. Y también eso es causa de conflicto en la pareja,
porque muchas veces un papá sí quiere medicar y el otro no quiere medicar, o hay veces que ninguno de los dos quiere y hay mucha resistencia. En ese caso, ¿qué es lo que, o más bien cómo lo abordas para empezar a concientizar? Porque habrá papás que pues no quieran. Ahí es un tema muy importante, mi Lore. Fíjate que cuando nos enfrentamos como especialistas, y esto también va a pasar en muchos otros entornos, a una situación donde ninguno quiere o una parte no quiere o hay mucho miedo para iniciar porque a lo mejor sí se quiere, pero hay miedo, entonces tenemos que ir rompiendo poco a poco esas barreras. Son muros que levantamos porque es una defensa. Hoy en día sí se habla un poquito más de la salud mental y cuántas personitas han empezado a hablar del tema del uso de medicamentos. Sin embargo, sigue siendo un tema tabú y como les decía, hay muchos estigmas al respecto porque todavía existe la creencia de que se genera una dependencia al medicamento. Aquí es importante justo ir trabajando lo mismo, educación en cuanto al medicamento. Para empezar, investigar cuáles son aquellos que se mandan o se recetan comúnmente, ir tomando nota. Si es necesario hablar con un especialista, puede ser dependiendo de la edad un paido o un psiquiatra, paido psiquiatra para los chiquitines, psiquiatra para personitas más grandes, adolescentes un poquito más grandes, tener en cuenta qué es lo que puede suceder, qué medicamentos se suelen mandar, cuáles son, porque ojo, aquí tampoco me van a dejar mentir. Muchas veces nos tomamos medicamento que nos generan dolorcito de panza y entonces vamos bien panicados con el doctor. ¿Qué cree? Me mandó este medicamento, pero me empezó a doler la panza y era para el dolor de garganta. Entonces, puede suceder que el medicamento genere ciertas reacciones. No va a ser siempre, no es una regla, pero puede llegar a pasar. Entonces, tienen que tener toda la información y como decías hace un momento, Sandy, llevar una bitácora de todo lo que esté pasando en cuanto se empieza a tomar el medicamento, si es que ya se empezó a tomar. Si todavía está la resistencia, investigar qué puede suceder, desde dónde viene la resistencia y ahí viene también mucho del trabajo personal que tienen que hacer ustedes, donde tienen que empezar a investigar, donde tienen que empezar a romper esos miedos, investigar de dónde vienen y entonces empezar a trabajarlos poco a poquito. Ahora, y volviendo a lo de la bitácora, también podemos, y tú oriéntanos, en la parte de cómo generamos rutinas, porque en la toma del medicamento no te vas a tomar, o sea, te lo tomas, sí, pero hay gente que se lo toma a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, y en la mañana 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y de las 11 para la hora de la comida, si es que tienen el mismo medicamento, porque es desayuno, comida, cena, ¿no? En algunos casos. Entonces, qué importante es tener este plan de rutinas y que los chicos de cualquier trastorno tengan esas rutinas y cómo les va a ayudar a su futuro. Y otra cosa, perdón, porque es importante también comentar, ahorita que dices lo de los medicamentos, que muchos papás, a mí me ha tocado ver, yo me imagino, me gustaría también tu opinión, de que los papás quieren que el medicamento, así como el paracetamol, te lo tomes y en media hora ya les haga efecto. Y entonces estos medicamentos también tienen su proceso y su caminito y a veces hay que darle un ajuste. Y los papás o la pareja quieren que esto ya suceda. Claro, ahí voy a abordarlo al mismo tiempo. Es muy importante generar hábitos. El medicamento y se maneja también como relojito. Si se lo tomó la primera vez a las 9:15 de la mañana y es cada 24 horas, al día siguiente 9:15 de la mañana se lo tiene que volver a tomar. Porque justamente es cuando el periodo de tiempo, que puede ser de 20 días, un mes, de adaptación del cuerpo para que empiece a hacer reacción el medicamento. Entonces, si un día se lo tomó 9:15 y el siguiente día se lo tomó a las 10 de la mañana, va a tardar un poco más en hacer efecto. Por eso viene el tema de la constancia de las bitácoras y de las rutinas, porque ahí también ustedes van a estar al pendiente y van a estar anotando. Se lo tomó por primera vez a esta hora, no ha mostrado a lo mejor ninguna señal, veo que todo está bien, vamos a lo que sigue, ¿no? Y a lo mejor a la siguiente semana ya se durmió más temprano.
Ya empezó a cambiar el hábito del sueño y veo que está comiendo un poquito menos, un poquito más. Esto lo voy a anotar, que puede llegar a suceder. No se espanten, es temporal, no es algo que va a estar siempre. Ojo ahí, no vayan a entrar en pánico tampoco. Es una cuestión que es precisamente por la adaptación. Ahora, en cuanto a que esperan que sí justo haga reacción a la media hora, a la hora, y que tarde o que dure el efecto toda la vida, hay que detenernos también a pensar qué tan realista es esa meta, ¿no? Hay que empezar a ver qué tan realistas son nuestras expectativas y nuestros objetivos. Con una vez que se tome el medicamento un día, no vamos a notar mucho cambio. Al contrario, va a ser como de, pues sí, se lo tomó un día y dejó de tomárselo 20 días, pero pues yo no he visto ningún cambio y entonces me extraña porque me dijeron que cuando se lo tomara yo lo iba a empezar a notar. Ojo ahí, hay que poner también esta parte de la constancia, que tanto sí se está haciendo se está llevando el procedimiento tal cual es y que vayan con la información acompañados. Y es ahí donde hablábamos del tratamiento multidisciplinario, porque estamos hablando de que tenemos que trabajar con, como papás, ¿no? Tenemos que trabajar con el psicólogo, con el psiquiatra, con la escuela, el trabajo en la casa, y entonces tiene que ser muy, pues, integral. Muy importante esta parte de la escuela. Entonces, a mí me gustaría como ir aterrizando esta parte donde ya tenemos nuestra bitácora que nos va a ayudar con el médico. Ya tenemos esta rutina que nos va a ayudar para la ingesta de alimentos, medicamentos, etcétera. Pero no habíamos hablado de la escuela. Entonces, esta rutina nos va a ayudar mucho también para nuestros deberes escolares, ¿no? Entonces ya tengo establecida mi rutina, ya sé que llego a las 3 de la tarde, a las 3:30 estoy comiendo, pero a las 4 me siento a hacer la tarea. Y entonces esto le va a permitir a la escuela tener una mejor apreciación de lo que el pequeño o pequeña está aprendiendo. Sí, y sabes, ahí también van a haber muchos cambios. Por ejemplo, hablemos de un pequeño de 6 años que va en primero de primaria y empiezan a detectar conductas así como que llaman la atención y que son características, hablemos de TDAH, que es el más común, ¿no? El déficit de atención con hiperactividad. Se empieza el tratamiento, se empieza la información, ya los papás están con medicamento y empiezan a llevar la bitácora. Empiezan a darse cuenta de que en un mes redujo todos los reportes de su primera semana, ¿no? Entonces empiezan a decir, ah, caray, ya no me han mandado llamar de la escuela. ¿Qué pasó? Sí está yendo, ¿no? Porque yo lo estoy llevando, pero ¿por qué no me están diciendo nada? Y es ahí donde se rompen también las rutinas o lo que era habitual o común en los esquemas familiares y en la parte escolar. Las maestras también luego nos hacen los comentarios cuando vamos a supervisión en la escuela. Pues es que ya no se levanta tanto de su lugar. Sí termina rápido sus tareas, pero ya no se levanta y ya no me distrae a sus compañeritos. Pues, ¿qué le hicieron? O sea, como que empiezan a pensar muchas cosas y es ahí también donde empiezan a trabajar en conjunto, tiene que ser un equipo. Recuerden que es esa parte también muy importante. Son un equipo junto con sus especialistas y en este equipo también se incluye a las maestras. ¿Por qué? Porque también ellas están muchos días con el peque, con la pequeña, y ellas están mucho tiempo con ellos supervisando, no exclusivamente su menor, tampoco se nos vayan a hacer ideas así como que van a estar con lupa, pero van a estar observando todo lo que vaya cambiando en su alrededor y principalmente en el pequeño o en la pequeña. Y le van a estar poniendo mucha atención también a eso, porque ellas lo que buscan también es que el peque salga adelante, que se vaya nivelando. Ahora, tú dijiste, somos un equipo, ¿no? Qué importante es esto, porque recuerden que el trabajo más importante siempre va a ser el trabajo de casa, es decir, de este 100% que tenemos para modificar, vamos a dividirlo en 10% el medicamento, 10% psicología, 10% escuela, y entonces nos queda un 70%, y el 70% lo debemos dar nosotros en casa. Entonces, el trabajo más importante siempre va a ser el de papá y mamá. Y hablábamos ya en otras ocasiones de la importancia de la red de apoyo. Y la red de apoyo la hace papá y mamá. Por eso queríamos tomar esto muy en cuenta,
por la importancia de la participación de la pareja para que sea el colchoncito en el pequeño, que es el que está viviendo todo este torbellino, pero lo que tú nos decías fuera del aire, que es el sistema familiar el que se ve todo trastocado. Claro, porque hay, por ejemplo, algo que tenemos que trabajar también y tenemos que abordar y poner sobre la mesa. La red de apoyo no se tiene que ir debilitando conforme vaya pasando el tiempo. Muchas veces pasa que llegan a la adolescencia y bueno, ya está grande, ya que él se arregle solo. No, claro, va a haber cosas que tenga que aprender por sí mismo, pero su principal fuente de aprendizaje es la familia con quien se maneja más tiempo. Y si la familia de repente le dice, sabes que ya estás grande, nos lavamos las manos, ya tú tomarás tus decisiones, híjole, estamos regresando al inicio y entonces viene, es que no me dice nada mi adolescente de 17 años. Ya no habla conmigo, pero no entiendo por qué. Pues no sabemos por qué habrá sido. Probablemente sea por la falta de comunicación, pero habríamos que checarlo también poco a poquito, ¿no? Qué importante es también, como mencionaban ustedes, que la familia esté funcionando en conjunto. Desde esta parte, como les comentaba yo, en lo que estamos estudiando, en este caso lo que yo estoy estudiando, la familia es un factor muy importante. Es la primer fuente de todo. Va a generar muchos vínculos y va a apoyar a que el peque o la pequeña a lo largo de su primera infancia empiece a generar confianza hacia su entorno o que de plano diga, sabes que el entorno me da mucho miedo. Mejor ya no me quiero relacionar, no quiero ir a la escuela, no quiero hacer esto, mejor me quedo en la casa. Y es en donde también habría que checar la parte de la sobreprotección que hablamos al principio. Muchos factores influyen desde la familia. Y sí, la familia pone un 70, yo le pondría un poquito más del porcentaje porque también habría que ver con quiénes está este pequeño, quiénes componen esa familia, sobre todo si es una familia que vive con la familia extendida, con la familia de papá, con la familia de mamá, o si están todos juntos en un mismo espacio y cómo es que todos y cada uno de ustedes puede aportar al desarrollo de este pequeño o de esta pequeña. Por eso es bien importante lo que mencionamos en un principio, ¿no? La parte de yo me preparo como papá y me vuelvo un experto en el tema, porque de ahí podemos ir repartiendo a nuestra familia, vamos a ir ramificando toda esta información para que los demás comprendan lo que está sucediendo con nuestro pequeño, que es parte importante de la familia, ¿no? Porque si tú lo llevas a casa de la abuelita y de repente llega el tío, ay, pero es que este chamaco está brincando, no sé qué, bla, bla, bla. Pero es que al tío no se le informó cómo es el TDA y en qué consiste, y entonces le permite al tío conocer el tema y dice, ah, ok, me voy a ir por acá. Entonces ya estamos informando, entonces qué importante es la comunicación. Y la información, Sandy, porque si los papás están informados, también guardan la calma porque ya están más preparados y entonces ya podemos ver las cosas desde otro ángulo, guardamos la calma y podemos trabajar mejor. Se me ocurre una idea de un caso de TEA, de autismo, en donde los papás tienen que empezar a hacer pictogramas y tienen que aprender y todos tienen que verse involucrados, pero con calma, porque los padres son muy importantes para poner las bases de esta nueva vida que se nos presenta al tener un trastorno. Claro, y aquí, por ejemplo, retomando muchos temas que son el déficit de atención y el espectro autista, se tiene que trabajar también mucho el acompañamiento de la familia. Muchas veces va a pasar, y allá afuera lo van a experimentar, que sí hay un cierto rechazo también por parte de la familia extendida, porque es algo nuevo. Hay que tener calma. La familia se está enfrentando a muchos cambios, y cuando viene un cambio, la respuesta natural es sentir miedo y decir, híjole, no sé qué hacer, no es personal, hay que darles chance, porque la familia también empieza a experimentar esta parte de, es que no sabíamos. Y entonces viene mucho el darse cuenta, claro, ¿te acuerdas del tío tal? Él también tenía estas características. O, ¿sabes quién también? El primo. Y entonces
empiezan a darse cuenta, pero les toma tiempo. Entonces, respetar esos procesos va a ayudar muchísimo para que la familia también vaya acoplándose y reintegrándose al proceso de desarrollo de todas estas personitas. Mi Andy preciosa, de verdad que ha sido un programa padrísimo, te lo agradecemos y creo que este tema da para mucho rato. Hoy creo que sí nos pasamos, nos aventamos un programa muy largo, pero estuvo bien, bien padre. Muchas gracias, Andy. Andy, qué linda que aceptaste nuestra invitación. Esperamos tenerte nuevamente acá con nosotros. Sandy, como siempre, mil gracias por este espacio. Y ya saben que aquí siempre los esperamos cada semana. Antes de que nos vayamos, me gustaría invitarlos a el día de mañana. Yo voy a tener mi live. Nos pueden encontrar en Instagram como Psicólogos Grupo Guía México y por TikTok como Mente en Armonía o Psicólogos Grupo Guía. En punto de las 3 de la tarde, ahí los espero. Y también recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Psicólogos Grupo Guía. Y también Andy tiene un proyecto. Sí, por ahí, por ejemplo, también en las redes de Psicólogos Grupo Guía vamos a estar con nuestro live, o en este caso mi live, los invito. Acción o excusas, cómo evitar la procrastinación en adolescentes, estén por ahí pendientes porque yo sé que a muchos les va a llamar la atención, así como para saber qué estrategias se pueden implementar para trabajar con los chicos el tema de la procrastinación. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerden que juntas hacemos Lorenza. Recuerden utilizar la inteligencia a su favor. y todo lo que hagas, hazlo con amor. Porque lo que no se habla, no existe. Bye.